Buenos días, maestro Joaquín Rubio. Muy buenos días. Eh, pues estamos aquí tomando unos minutos de su tiempo para platicar un poquito con usted sobre las nuevas modalidades de votación. En México el Números, que es la organización que represento, pues nos interesa mucho cómo realizamos observación electoral, nos queremos hacer el informe o estamos enfocando el informe a las nuevas modalidades de votación y solamente incluimos uno más que es el voto electrónico. Entonces, para iniciar, no sé si usted nos quisiera un poquito contar quién es el maestro Joaquín Rubio Sánchez. Bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, vocal ejecutivo local del INE en el Estado de México. He estado en otras entidades. Soy miembro del Servicio Profesional Electoral desde el año 2000. He sido vocal del registro en un distrito, vocal secretario, vocal ejecutivo distrital y vocal ejecutivo en Hidalgo, Puebla, en el Estado de México en dos ocasiones, Michoacán, y por supuesto director de los tiempos de radio y de la Administración de Tiempos de Radio y Televisión. Y bueno, ahora nos tocó estar nuevamente en el Estado de México, el estado eh, con el mayor número de lista de personas que están en lista nominal de electores y por supuesto el que instala más casillas en el estado y en el país. Y en esta ocasión creo que algo que nos gustó mucho y nos llamó mucho la atención es el haber participado en todos los centros penitenciarios. Era una prueba piloto y creo que el que hayan participado el total del sistema penitenciario nos llena mucho de orgullo en el Estado de México. Muchas gracias, maestro. Pues si le parece, arrancamos con em, cuál es su opinión sobre la participación electoral de los mexicanos residentes en el extranjero, cuáles usted considera que son los principales desafíos o beneficios para garantizar este derecho al voto de forma presencial. Primero que nada, ya tenemos desde el 2006 con el voto en el extranjero, hay quienes dicen que a nivel nacional, bueno, de personas en el extranjero hay 12 millones, hay quienes dicen hay 20, si vamos primera, segunda, tercera generación, hablan hasta de 50 millones y sin embargo la votación siempre es muy baja. Yo no sé si lo que se ha hecho está bien o si le hemos preguntado verdaderamente a las personas. Digo, me voy a meter en un problema que ya me metí con el consejo anterior pasado, donde nosotros decimos llevar el voto de las personas residentes en el extranjero y quieren votar ellos. ¿Es prioridad para ellos votar? ¿Les interesa votar? Ellos se fueron huyendo del país por las condiciones económicas, políticas y sociales y por las cuestiones de seguridad últimamente, de unos años para acá. ¿De verdad nos hemos preguntado si les interesa a ellos votar? Tenemos un poquito arriba de 550,000 personas con credencial a nivel nacional. En el Estado de México son 53,000 y votaron solamente un poquito más de 3,000. En una elección votan un poquito más de 100,000. ¿De verdad les interesa votar o les interesa a ellas más buscar trabajo, mandar recursos a las personas? Por esto me llamaron la atención muy fuerte en el Consejo hace como unos 6 7 años, pero yo creo que todos tenemos un familiar en Estados Unidos. Yo tengo hermanos, tengo varios familiares, pero sobre todo tengo dos hermanos. Y cuando platicas con ellos y les preguntas, ellos no están interesados por la cuestión del voto en México, ¿eh? He escuchado con algunas compañeras del INE y otros de los soples que van a Estados Unidos y que tienen sus reuniones con los clubes que ya les llaman. Y una cosa es el discurso y otra cosa es lo que ellos dicen. Ni siquiera cuando los invitan a un club, los que están ahí, ni siquiera se inscriben para votar. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, no me he metido mucho en esa situación, pero yo sí primero empezaría con preguntarle, más allá de los líderes que quieren una diputación o que quieren una representación en México, ¿de verdad están interesados en participar las personas que se fueron del país porque el país les cerró la puerta? No sé, Claro. y espero que no me regañen por esto otra vez, pero bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Pues pasamos al voto en prisión preventiva.
¿Qué medidas o qué estrategias considera que se pueden mejorar en este ejercicio en el Estado de México? El Para que voto, pues, perdón, sí, sí, no, sí está perdón. bien. A ver, el voto en el prisión preventiva fue algo muy nuevo para nosotros. Algo en donde los lineamientos quedaron muy pequeños a lo que íbamos a hacer, como que los lineamientos se hicieron para que participara uno o dos centros penitenciarios y donde no hubiera más de 50 o 100 personas privadas de la libertad. Sobre la marcha fuimos trabajando nosotros en el voto en prisión preventiva. La verdad, te encuentras con grandes historias de personas, desde personas que dicen, oye, ¿y por qué les interesa que nosotros votamos? ¿Por qué, si nosotros somos prácticamente invisibles para la sociedad, por qué vienen a buscarnos? Hasta otras personas que nos decían, oye, este me parece un buen inicio, pero tenemos que buscar otras maneras. Por ejemplo, primero que nada, cuando vamos a realizar el voto en prisión preventiva, lo primero que tenemos que ver, y creo que esto no le gusta a los gobiernos, cuando nosotros preguntamos, lo primero es que hay que ver si hay gobernabilidad o no hay gobernabilidad dentro de las prisiones. Eso es clave. Si no hay, yo les platicaba la anécdota de que cuando yo llego por primera vez a platicar con las autoridades de seguridad pública y de centros penitenciarios en el Estado de México, yo iba con esa idea de una prueba piloto, un centro, dos centros, cuando mucho, más o menos emulando Hidalgo. Cuando llego y me dice el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Centros Penitenciarios en aquel momento, y me dicen, ¿por qué no todo? Le dije, ¿no todo qué? Todo el sistema penitenciario. Dije, no, pues es que eso a mí no me corresponde. Yo primero quiero que ustedes me digan si existen las condiciones para que nosotros podamos entrar. Hacer la elección implica muchas actividades de seguridad de parte de ustedes y también algo otras actividades de nosotros. Para mí fue muy grato constatar desde el mes de febrero, eh, tuve la oportunidad de conocer los 20 centros penitenciarios y ver la disciplina dentro de. Tú vas a hacer la elección y te vas dando cuenta de otras cuestiones más. Por ejemplo, cuando les pedimos que se pudieran transmitir los debates, y me dijeron, sin ningún problema. No solamente lo podemos hacer en los espacios comunes, también dependiendo, me decían ellos, que van calificando por puntos a los presos, ¿no? Y si se portan bien y esto, inclusive hay oportunidad de que algunas personas tengan televisión en sus celdas. Entonces, si tienen televisión en sus celdas, ellos no están desconectados de la sociedad ni de la realidad en general. Ellos saben lo que está pasando. A mí me pareció excelente. Seguimos trabajando más y algo que ya al final nos decían cuando se transmiten los debates y que algunos candidatos pidieron, si no hacer mítines dentro de las prisiones, nos decía la gente del Estado de México, pudiéramos tener conversatorios y te contamos con la infraestructura de los candidatos, darles un día a los candidatos y conectarnos todo el sistema penitenciario. Eso hubiera sido excelente. O sea, por ejemplo, la candidata de la coalición un día, la candidata de la candidatura común otro día, y nos podíamos conectar. Contamos con la infraestructura y eso les daría mejor para un voto informado. Pero te decía esto, como fue sobre la marcha, después ellos mismos nos decían, oyes, ¿y por qué no hacemos un convenio sobre educación cívica? Dije, a ver, eso sí, ya me gustó más. ¿Cómo un convenio? Sí, mira, nosotros tenemos escuelas en todos los centros penitenciarios, les damos clases de preparatoria, secundaria, etcétera, pero también pudiéramos, con un convenio con ustedes, que pudieran ustedes a través de la vocalía de capacitación tener 1 o 2 horas a la semana durante determinado tiempo para que les dijeran qué es el voto, cómo pueden votar, por qué votar, etcétera, etcétera, sobre todos los derechos más. Yo no sabía que podíamos hacer eso. Entonces, creo que es una de las cuestiones. En próximos días estaremos nuevamente platicando ya con las autoridades para ir planeando lo del voto de personas en prisión preventiva y creo que es algo de lo que estaremos firmando un convenio, ¿no? Un convenio para la cuestión de educación cívica en todo el sistema penitenciario. Estén, o sea, cuando me refiero a todo, estoy hablando inclusive a aquellos que ya están sentenciados, no nada más a los que tienen derecho al voto. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Em, ahora sí,
nos gustaría hablar un poco bueno, sí, ahí sí me hace falta una preguntita, porque, bueno, el Estado de México tuvo una mayor participación y Coahuila fue menor esta participación. ¿Usted qué cree, cuáles considera que son las interpretaciones de estos resultados? La gobernabilidad en las prisiones. Lo decía al principio, Sí, si nosotros llegamos ¿por qué Coahuila no quiso que en todos sus centros penitenciarios? Y lo vamos a encontrar en muchas partes del país, sin conocer a fondo el sistema penitenciario del país. Yo estoy seguro que no todo está estandarizado, que vamos a encontrarnos en algunos lugares donde lo vas a poder hacer porque te lo permite la seguridad, pero vas a ver otros, así como lo vemos en las noticias, y espero otra vez no hablar de más, pero hay lugares donde ellos hablan de autogobiernos dentro de las prisiones o simplemente inclusive gobiernos por diferentes sectores en cada una de las prisiones. Yo creo que esa fue la diferencia entre el Estado de México y el Estado de Coahuila. Que en el Estado de Coahuila no se pudieron llevar a cabo pues, porque no había las condiciones. Eso fue la única claro, diferencia que pudo haber, ¿no? muy bien. Muchas gracias, maestro. Maestro, y respecto al voto electrónico, nos gustaría saber cuál es su opinión. Igual, también, cuál considera que son los principales desafíos y beneficios sobre su implementación en México. Estamos hablando del voto electrónico como la urna electrónica, porque también lo hicimos con el Así extranjero, es, a la así urna es, de electrónica. urna electrónica. A ver, la urna electrónica no es para, y lo hemos platicado mucho con gente del Consejo General y de oficinas centrales. La urna electrónica sale muy caro si lo hacemos como una elección normal. La urna electrónica es para que la utilicemos en centros de votación, no en secciones electorales. Porque las secciones electorales nosotros no tenemos todas las condiciones para poder instalarlas. No en todos los lugares, inclusive ustedes pueden ver que en muchas partes y sobre todo el Estado de México, ponemos algunas lonas, algunas carpas, etcétera, y no contamos ni con electricidad, ni contamos con eso. Algo diferente a lo que sucede en algunos países de Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, para llevar a cabo las elecciones, tenemos que hacer un convenio con la Secretaría de Educación. En el Estado de México nos prestan alrededor del 54-55% de casillas, de escuelas, perdón, para instalar casillas, otros son lugares públicos, etcétera. Pero tenemos que buscarlo, después tenemos que bajar y platicar con supervisores electorales, con supervisores de escuela, con directores, etcétera. En países de Latinoamérica, cuando se hacen las elecciones, todas las instituciones se ponen a la orden de la autoridad electoral. Aquí no. Aquí tenemos que andar buscándolos, tenemos que pedir favores, tenemos que hacer muchísimas cosas para que nos faciliten las instalaciones, sean lugares públicos, sean escuelas o sea lo que sea. Entonces, para nosotros, instalar urnas electrónicas, las escuelas cuentan con todas las condiciones. Pero no podemos poner urnas electrónicas por secciones electorales porque es muy costoso. Si hay algún fallo de la urna electrónica el día de la elección, nos metemos en problemas. Tendríamos que tener otro tipo de técnicos que arreglen en ese momento. Entonces, por eso las urnas electrónicas donde se utilizan en la mayoría de los países del mundo normalmente son centros de votación donde tienes 20, 30, 40 o más casillas electorales y tienes personal especializado y calificado. Pero aquí, por ejemplo, no sé si somos el único país en el mundo, pero prácticamente instalas una casilla enfrente de la casa de los ciudadanos y aún así no salimos a votar. Entonces, la urna electrónica tiene muchos beneficios, pero es muy difícil y muy caro instalarla en cada una de las casillas electorales. Lo mejor sería tener centros de votación lo más cercano posible. Nosotros, por ejemplo, en el Estado de México y por la concentración de la población, se puede hacer. Tenemos muchas secciones electorales que tienen 10, 20 casillas que puedes instalar. Bueno, aunque no lo quisieras, ya es un centro de votación, ¿no? Aunque no lo hayas buscado, ya es un centro de votación y ahí es lo que nosotros buscamos para poder llevar a cabo esta prueba piloto. Tuvimos algunas fallas en 2, 3 distritos, pero sin embargo se pudo llevar a cabo sin problemas. Yo creo que sí, y otra de las cuestiones más fuertes en el voto electrónico es vencer la resistencia
de esa desconfianza de los partidos y de los actores políticos. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Em, también nos gustaría saber cómo podría el voto anticipado contribuir a la participación ciudadana y a la mejora en el proceso electoral. Fíjate que aquí en el voto anticipado, a mí sí me gustaría que no solamente fuera para aquellas personas con discapacidad. A mí sí me gustaría que el voto anticipado se abriera más. Por ejemplo, tenemos policías que no pueden votar el día de la elección, tenemos gente del ejército, tenemos doctores que están ese día de guardia en los hospitales, tenemos mucha gente que no puede votar el día de la elección. Yo creo que el voto anticipado tendría que abrirse más hacia otros sectores de la sociedad que por, es más, vámonos a lo que es los centros vacacionales, Vallarta, Cancún, Ciudad del Cabo, donde tenemos mucha gente que ese día son días muy fuertes de trabajo para ellos. Meseros, meseras, personal administrativo de los hoteles, etcétera. Entonces, yo sí soy de la idea de que debe de haber, no sé si en los distritos, en los módulos o en los lugares más cercanos, como le hacen en otros países, que haya voto anticipado para todo aquel que quiere emitir su voto antes de, porque ese día no va a acudir. Y no solamente Perfecto. me refiero a lo que ya decía, ¿no? Personas que están en la seguridad o personas que atienden a otras personas en los centros vacacionales o en los hospitales, etcétera, etcétera. Yo creo que no tenemos que dejarlo nada más a las personas que por alguna discapacidad no pueden ir. Yo creo que ahí tenemos que seguir recurriendo a sus casas, pero que tenemos que tener algún centro o algo donde, como se hace en Estados Unidos o en otros países, una casilla, digamos, desde una semana antes para todas aquellas personas que no pueden emitir su voto el día de la elección. No importa que no tengan una discapacidad, sino Perfecto. porque ese día no voy a ir, soy policía y tengo que cuidar el orden, soy militar o soy médico, soy enfermera, soy camillero en un hospital, soy mesera, soy mesero, etcétera, etcétera, ¿no? Soy cocinero, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacerle con el voto anticipado para abrirlo a más personas, cuidando siempre la secrecía del voto, cuidando la lista y el padrón electoral, pero yo creo que eso sería clave y no nada más dejarlo hasta como lo hemos hecho ahorita con personas por alguna discapacidad. Yo creo que ahí tenemos que seguir acudiendo a sus casas, porque precisamente, mira, ahí hay unas historias increíbles donde llegamos con algunas personas que pues, no pueden ni moverse de su cama y nos decían, no solamente éramos invisibles para la sociedad, también para nuestra familia. ¿Cómo es posible que el INE sepa dónde estamos, que el INE venga y me diga, oye, ¿quieres votar? No sé si quiero votar, y me traiga la urna para votar? Yo creo que eso lo tenemos que seguir manteniendo para quien no puede acudir a las casillas, pero sí tenemos que abrirlo a otros sectores de la población. Sí, perfecto. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Pues finalmente, ¿qué mejoraría en materia electoral como administración con miras al ejercicio electoral del 2024? Primero, lo que ya decíamos ahorita, retomando lo último, ampliar el voto anticipado. Ampliar el voto anticipado a todos esos sectores que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sea, inclusive porque ese día vas a tener una, no sé, una primera comunión, te vas a casar, te vas a hacer, todas esas personas que ya saben que ese día no van a poder, lo puedan hacer. Segundo, ¿cómo podemos, primero que nada, en el voto en el extranjero, cómo podemos llegar a más personas y primero que nada, a ver si es cierto que les interesa o no les interesa? No sé, tendríamos que ver esa situación. Y del voto en prisión preventiva, ya hemos empezado nosotros a participar con ellos, ya tuvimos la primera reunión con la gente de centros penitenciarios. Yo sé que en próximos días estarán cambiando la administración, habrá que empezar de cero, habrá que hacer todo otra vez lo que hicimos el año pasado, pero por lo pronto ya tenemos un trabajo hecho. Las casillas, yo no sé si ya sea momento de pasar a centros de votación en algunos lugares. El Estado de México se presta para eso. El Estado de México, por la concentración poblacional, al igual que la Ciudad de México, algunas zonas metropolitanas como Guadalajara, Monterrey, Puebla, etcétera, a lo mejor pudiéramos pasar donde tuviéramos una mejor atención a la ciudadanía y de veras
Creo que nos falta mucho, pero no solamente como autoridad electoral, nos falta mucho como sociedad, como partidos, candidatos, etcétera, para la cuestión de la participación ciudadana. No estamos alejados de lo que es la participación ciudadana en el mundo occidental. Votan 50-55% a nivel mundial y solamente donde es el voto obligatorio, pues vota el 95 o el 100%, ¿no? Pero de ahí en más creo que nos encontramos más o menos en la media. Yo estoy seguro que una de las cosas que mejoraría bastante, está muy complicado el voto en prisión preventiva. Tantos sobres, tantas cosas, creo que tenemos que facilitar eso. Está muy complicado también el voto para las personas en voto anticipado para las personas con alguna discapacidad. Yo creo que la desconfianza nos ha llevado a encarecer bastante las elecciones y si eso no hacemos algo, primero que nada como institución, pero como partidos políticos y como candidatos, creo que las elecciones van a seguir siendo caras, van a seguir siendo polémicas por la cuestión de partidos, candidatos y todo lo demás. Ya en estos momentos, y lo dije en varias ocasiones, la instalación de casillas y el cómputo de votos no es un problema. Ahí es humana y técnicamente imposible hacer un fraude. El fraude viene antes con programas sociales, con todo lo demás, con el acarreo, con eso. O sea, el día de la elección es humana y técnicamente imposible hacer fraudes. Todo lo demás viene mucho antes de, entre partidos políticos y en todo. Mira, una de las cuestiones, y casi no se dice, por ejemplo, en el Estado de México, cuando me concreto en el Consejo General y en el Consejo Local y el Consejo Distritales, no tuvimos una sola queja o denuncia sobre el trabajo de la institución. Las dos o tres quejas que recibimos es de partidos entre partidos. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes no acatan las reglas son ellos. Y sin Claro. embargo, te pasan la factura a ti. Entonces, son cuestiones que tenemos que ver para, si no hay confianza entre nosotros, va a ser muy difícil que hagamos unas elecciones más austeras, unas elecciones que lleguen a más población, unas elecciones donde verdaderamente la gente salga a votar porque les gusta, porque les interesa. El otro día me decían unos jóvenes, tuve una reunión con ellos entre los 18 y 29 años, dicen, ¿cómo nos piden a nosotros que salgamos a votar si todas las opciones que tenemos para votar son las que aborrecemos? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les digo? O sea, nos decían, vimos las plataformas de los partidos, de las candidatas y todo, y es exactamente todo lo que nosotros aborrecemos. ¿Cómo nos pides que salgamos a votar? Pues ya no tuve argumentos para rebatirles nada, ¿no? Tienen razón. Entonces, son muchas cosas, o sea, ¿qué mejoraríamos? Primero que nada, sobre todo esto que vamos implementando, y ojalá el voto electrónico ya no sea no solamente a través de la urna, sino a través del correo electrónico, con todos los candados que deben de tener, ojalá lo utilicemos. En esta ocasión, la votación en el extranjero fue mayor a través del voto en correo electrónico que el voto postal o inclusive el voto presencial. Y yo sí me declaro completamente enemigo del voto presencial en el extranjero. Si llegamos a hacer eso, sería carísimo. Sería carísimo porque hay que hacer todo lo que hacemos en México. Hay Claro. que buscar quien quiere estar en las casillas, hay que buscar capacitadores, hay que buscar muchísima gente y sobre todo, cómo le haríamos con los permisos con las autoridades de otros países para que nos dejen instalar casillas. Ahorita se instalaron en consulados que de acuerdo a la normatividad internacional, pues siguen siendo parte del territorio nacional, ¿no? Pero bueno, esto sería mi punto de vista. Pues muchísimas gracias, maestro Joaquín, por darnos un tiempo, un ratito de su agenda. Nos encantó, bueno, me encantó la entrevista. Creo que es una información muy importante para el informe que estamos elaborando para la Red de Observación y Justicia Electoral del Tribunal. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestro. No, muchas gracias y estamos a la orden. Cualquier situación en que podamos aportar y apoyar desde el Estado de México, cuenten con ello. Empezamos de manera extraoficial ya los trabajos para el próximo proceso electoral en cuestiones sobre todo el voto en prisión preventiva
pero en próximos días, bueno, en septiembre ya estaremos haciéndolo de manera oficial, ¿no? Cualquier información que necesiten y en la que podamos nosotros apoyarlos desde el Estado de México, estamos a la orden. Gracias, maestro. Que Muchísimas tenga gracias. muy buen día. Igualmente, muchas gracias.